Marcelo Bisoño, buen día, ¿cómo le va? Buen Bienvenido, día, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? un placer estar con ustedes. Buen día. Lo mismo para nosotros y agradecerles porque esta ya es nuestra segunda convocatoria y siempre la buena disposición la valoramos mucho. No, espero que sean más, Eh, además. sí, claro que sí. Ustedes hacen un trabajo fundamental para el INE. O sea, la difusión de las Bueno, estadísticas es casi tan importante como la generación de las estadísticas. permítame decirle que no es necesario, inclusive, que nosotros lo convoquemos. Cuando Ah, ustedes bueno, tengan interés en difundir, simplemente llamar. Siempre vamos a estar abiertos a que la gente reciba la información y además de primera mano. Bueno, ¿y lo tendré en cuenta. qué va a pasar con este país en el futuro? Bueno, A ver, primero empecemos por una base muy importante. Las predicciones, yo soy economista. sí. Las predicciones de los economistas son, en el mejor de los casos, una estimación, puede pasar o no puede pasar. ¿Se puede Estas son comparar con los predicciones. meteorólogos? Sí, la de los economistas sí, pero estas no son predicciones de economistas. Estas no son predicciones de economistas, estas son Ah, predicciones bueno, de demógrafos y los demógrafos son bastante más atinados porque es más predecible lo que va a pasar. Y así está todos se bien. equivocan. Sí. El INE se equivocó en el 2011 cuando hizo las predicciones para el 2023. Mm, El INE predijo que íbamos a ser más de los que en realidad somos. O sea que ujú. también los demógrafos se equivocan, pero es más predecible, digámoslo así. ¿Qué Bien, va a bien. pasar? Sí. Voy a su pregunta. A O ver, sea, habiendo dicho eso, creo que es medianamente predecible lo que va a pasar, por lo menos en los rasgos más grandes. Nosotros hicimos el censo, primero algo de metodología. Las proyecciones de población se basan en el censo 2023, un conteo de población de lo que pasó en Uruguay en el 2023, en la cantidad de habitantes que hay, su composición por sexo, su aproximación al mercado laboral, etcétera, etcétera. Es la comparación del censo 2023 con el 2011. Ahí se tira una línea y se calcula cuánta gente más éramos en el 2023 que en el 2011. Y se empiezan a contar fecundidad, esperanza de vida, etcétera, etcétera, para armar la composición. El punto es que en el 2023 éramos 8.000 y pico más de personas que en el 2011. Pero eso esconde una dinámica que es un poco más compleja. Si bien subimos 8.000 y pico de uruguayos entre el 2011 y el 2023, lo que esconde eso es que subimos más que al 2023, llegamos en el 2020 al máximo de población y de ahí en adelante en descenso. Y eso es importante, no son demasiados los países que están en trayectoria descendente. Y Uruguay no es un país demasiado poblado para empezar. O sea, estamos en trayectoria descendente en el 2020 llegamos a 3.510.000 habitantes, en el 2021 fue el primer episodio importante de muerte generado por el COVID y en el 2022 también. En Uruguay no murió poca gente, por COVID, murió bastante gente en términos relativos, pero eso no fue el factor definitivo, digo, de ahí en adelante se siguió cayendo. O sea, eso fue el primer paso para empezar a caer y estamos en caída moderada de aquí hasta el 2045, y eso ya son proyecciones, y del 2045 al 2070 la caída se agudiza. Así que estamos eso es lo que está hablando, pasando en Uruguay. estamos hablando de personas que viven en Uruguay, no que sean uruguayos necesariamente. No, no, personas que viven en Uruguay, sin lugar a dudas. Sí, sí. Todo esto es Bien, en base a censos, o sea, que el censo cuenta a la gente que está aquí. bien. A ver, al país le quedan dos chances, supongo, procrear más y lograr que más extranjeros se vengan a radicar. Sí, a ver, yo no soy demógrafo, pero las experiencias internacionales sobre aumento de la procreación motivada desde políticas públicas Está en los difícil. países más ricos ha tenido efectos mínimos, diría. Mínimo, sí. Positivos, pero no demasiados marcados. Mm, Mi punto de vista, y esto no es el INE el que opina, es mi punto de vista, es que mm, los asuntos de la demografía no se arreglan desde la demografía. Yo quizá mm, tenga un perfil muy economicista, pero los ajá. asuntos de la demografía se arreglan o se mitigan, mejor dicho, desde el ángulo de la economía y de la sociología. O sea, A ¿vamos a ver, hacer menos? Sí. Hay que mitigar los fenómenos económicos adversos que ese número menor de uruguayos va a generar en la economía uruguaya. Y se puede hacer. No es fácil. a ver, dígame algo más. Dígame algo más porque me deja con la curiosidad. No, digo, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, que seamos menos en el futuro, voy a ponerme un poco economista. Sí, primer factor económico, después están los sociológicos, ¿no? Que son importantísimos. Primer factor económico, va a haber menos gente para producir.
va a ser un país con menos economías de escala. Los países, por ejemplo, el costo del transporte público en la Ciudad de México es inferior al de la Ciudad de Montevideo, porque hay muchísima gente en la Ciudad de México. Se Esos venden son más boletos. Se economía venden de más escala, boletos. Seguro, exactamente. seguro. Un tren con 1000 pasajeros y un tren con 20 pasajeros, los costos son muy parecidos, ¿sí? Ujú, Los costos de transportar ese ujú, ferrocarril. Pero, claro, pero los ingresos son muy distintos, o sea que los costos, me refiero, los costos de electricidad o de combustible para transportar un ferrocarril lleno y uno semivacío son relativamente parecidos, los beneficios son muy distintos. ¿Sí? Entonces seguro. los costos sociales son muy distintos. Eso es economía de escala. Pero lo más importante detrás de la caída de población, yo no creo que sea la caída de población per se, sino es el envejecimiento de esa población. O Claro. sea, estamos cayendo porque tenemos menos fecundidad, ¿sí? Y además se está dando que el aumento de la expectativa de vida. Juntamos esos dos factores, predomina la caída de la fecundidad, la caída de la fecundidad empuja a la población a la baja, el aumento de la expectativa de vida al alza, los dos combinados, en nuestro caso, gana la caída de la fecundidad, o sea, se cae la población, pero además disminuye el número de niños, aumenta el número de adultos mayores porque aumenta la expectativa de vida, porque los pocos niños que nacen van a vivir un montón. Entonces vamos a terminar con una población mucho más envejecida. Y eso sí es un factor económico más complejo que la pérdida de economías de escala por ser menos. O sea, ser menos es un problema, el problema que conlleva es el envejecimiento, ese es un gran problema. ¿No es posible pensar en una estrategia desde el Estado de motivar este, a la reproducción en lo que tiene que ver con que las personas que decidan ser padres, tener hijos? Porque me parece también que de repente la ecuación económica muchas veces impide a la gente joven tener más hijos. Bueno, pero es lo mismo que, a ver, la experiencia mundial dice que esas políticas de, Ujú. fomentar La la fecundidad. fecundidad, Ujú. ¿sí? Son positivas, pero muy poco positivas, no son impactantes. O sea que por ahí los cambios sí podrán mitigar la caída de la población, pero no abolirla. De vuelta, está abierto a la discusión, esto ya de vuelta yo no soy demógrafo, pero los mismos demógrafos dicen que los temas de demografía no se curan desde la demografía. O sea, Y en el mundo los países que tuvieron más éxito fueron los nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, y el éxito no fue rotundo, fue parcial. Y es una política cara además, ¿eh? Y bueno, y el plan B no tampoco puede ser la llegada de extranjeros a radicarse acá. Eso también, eso sí es una política más barata de alguna forma traer extranjeros. Ujú. Hay que verlo. Hasta ahora no lo hemos tenido. Un tema importante de estas proyecciones y de la comparación intercensal es que Uruguay, este, el saldo migratorio neto, o sea, vino gente, se fue gente, en el neto es negativo, es casi cero, ¿sí? Es Se cero. fueron, se fueron más uruguayos de los extranjeros que vinieron. Sí, muy poquitos más, exactamente. Entre el Ujú, 2023 y el 2011 perdimos 4000 pobladores por emigración, neta, no es nada, no es nada, ujú, es muy bajo, o sea que perfectamente se puede suponer cero, pero sí, el problema es que no es positivo. Uno ve más gente nacida en el exterior por las calles, en los servicios, ujú, hay cubanos, hay brasileros, hay argentinos, hay dominicanos, etcétera, etcétera, venezolanos, ¿sí? ujú. Y el stock, el número de residentes en Uruguay de origen extranjero ha aumentado. Eso se puede calcular y lo estamos haciendo, ¿sí? Ha Y aumentado. Pero se el tema es puede que cuando conseguir. contamos la Sí, población en el 2023 y contamos el número de nacidos y el número de muertes en el periodo intercensal, nos da casi la cantidad de gente que contamos a fecha del censo. O sea que todos los que nacieron y murieron generan exactamente el mismo número de los que contamos. No hubo migración neta positiva. Es está más, bien. Sí. fue negativa, fue muy bajamente negativa, pero negativa. Bien, pero tengamos en cuenta también que ese periodo de tiempo coincide con el final de la pandemia, ¿no? Que fue impactante. Sí, la pandemia fue Y impactante, que, pero, y que pero el no movió. post-pandemia, y que el post-pandemia es el que ha despegado
esta llegada de extranjeros que dan impresión que es el comienzo de un nuevo tiempo para Uruguay. Los demógrafos no están de acuerdo con eso. A ver, Demógrafos nuestros demógrafos proyectan sí, un saldo migratorio cero. Ahora bien, eso no quiere decir que lo que usted diga no tiene razón, porque proyectar saldos migratorios es muy difícil, muy difícil. El supuesto, básicamente, del saldo migratorio en las proyecciones al 2070 es que va a ser cero. Perfectamente podría cambiar eso. Hay muchas cosas que pueden hacer cambiar eso. Hay una crisis en Argentina y vienen un montón de argentinos para acá, o en Venezuela y vienen para aquí. Eso puede variar, pero es un supuesto basado en lo que pasó entre el 2030, en el 2023 y el 2011, el periodo intercensal, donde sí tuvimos un saldo muy cercano a cero. bien. ¿Me explico? No, O sea, por sí, ahora no ha sí. habido un saldo positivo. ¿Lo podrá haber? Sí, lo puede haber. Hemos supuesto que no en las proyecciones. Bien, de todas maneras también tenemos que reconocer que esta migración hacia Uruguay se ha dado de manera espontánea y por la necesidad de la gente que está viniendo, teniendo en cuenta su lugar de destino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de origen, quiero decir. Pero a su vez también puede pensarse que con una política de Estado podría tener atractivos propuestas como para que personas de diferentes lugares del mundo puedan elegir este destino. Uruguay quedó bien parado como imagen de país después de la pandemia. Es triste que digamos esto, ¿no? Pero nos vieron como un país con capacidad de respuesta, ordenado, alineados todos en una misma orientación como sociedad. Y me da la impresión a mí como que desde que Forlán hizo los goles en el Mundial, pasando por la pandemia hasta ahora, como que Uruguay en el mundo empezó a tener una imagen más positiva. ¿No puede ser eso un valor agregado para pensar en un Sí, desarrollo demográfico de cara al futuro a largo plazo? sí, sin lugar a dudas. Uruguay tiene una... Yo trabajé, yo le conté la otra vez, digo, yo hace Sí, 36 años que vivo en Estados Unidos y hace apenas ujú, 3 meses que estoy acá. Y antes sí, participé en el directorio del Banco Mundial y el directorio del BID. Lo que usted me dice es así, acuerdo, me es acuerdo. así. O sea, Uruguay tiene una muy buena imagen a nivel internacional, muy buena imagen. Ya antes de la pandemia, la pandemia Ujú. quizá la haya Sí, sí, reforzado, pero desde Forlán, es como le dije, histórico. ¿no? Seguro. Es histórico. Yo alguna vez conté que no voy a decir el país, pero se me acercó en el BID, en el directorio del BID, un director de otro país latinoamericano Ujú, y me dijo, nuestro país mira mucho lo que ustedes hacen. Y era un ujú, país centroamericano, o sea, ujú. distante. Nuestro país siempre mira lo que Uruguay hace porque tratamos de emularlo. Sí, Uruguay Bien. tiene una muy buena imagen, sobre todo por su calidad democrática, ¿no? Ujú. La brecha que hay en muchas partes del mundo, en Uruguay, nos parece grande, pero no la es. No lo es. Estamos Bueno, mucho más cerca de lo que otra a mí me, gente. a mí Y me, eso puede ser me- atractivo. Al momento ¿Mm? de traer migración, sí, y las políticas activas para atraer migración también pueden ser activas. Porque además también, de alguna forma, también la realidad laboral del mundo y la especialización y la tecnología requiere de repente de la necesidad de que el país tenga talentos de otros países que puedan venir a enseñarnos y ayudarnos y a apurar un trámite que si no puede ser mucho más lento, ¿no? Sí, O sea, eso es así. una, Está abierto. un aumento del crecimiento de los extranjeros planificada y motivada desde el propio Estado, ¿no? Sí. Para tentarlos a que Además, Uruguay puede ser su destino. en conversaciones la otra vez con la CEPAL, la gente reconocía que la inmigración en Uruguay ha sido muy bien incorporada, se ¿Mm? integra muy bien al resto de la sociedad. No es así en otros países, ¿eh? Seguro. Países como Perú, como Chile, incluso han tenido conflictos permanentes con inmigrantes. En Uruguay no se han dado. No digo que no se vayan a dar, pero por ahora no se han Sí, dado. está Y la bien. gente respeta a los inmigrantes, incluso uno habla con los inmigrantes y entiende que no la están pasando mal aquí. A pesar de que los caribeños sienten frío y eso, pero Mm. no la están pasando mal aquí. Es cierto también Marcelo, que ha habido sí. mucha inmigración de paso, hay mucha inmigración que viene a Uruguay y después se va. Eso Ah, es ¿ah, otro sí? factor ¿Ah, importante. sí? Sí, sí, sí. Ujú. Yo no digo que el INE lo esté verificando, pero lo vamos a empezar a buscar ese tipo de temas. Y es muy Pero loco pensar en recuperar a los uruguayos que están por ahí. eso excede por lejos mi capacidad, digo, sería muy lindo. A mí me han recuperado, pero ya soy veterano, así que no aporto. Vengo muy tarde, pero sería lindo recuperar a los jóvenes, claro que sí, sí. Ujú. Y creo que hay factores que pueden coadyuvar a que sí vengan. Yo vengo de Estados Unidos y
el ambiente para la gente migrante, inmigrante a los Estados Unidos es mucho menos cálido. Uno se Sí. siente menos bien recibido que antes. Entonces sí ¿Manejan puede ser. ustedes, manejan ustedes números de cuántos uruguayos hay fuera del territorio? No, ¿No? ¿Se si maneja lo censo? manejamos, yo no me los acuerdo. No, no, no los manejamos, no. Mm, Los temas de inmigración son difíciles de manejar en cuanto a registros. ¿Sí? Yo me voy con un pasaporte, vengo con otro, cambié mm, una coma, es muy difícil. Es un país de inmigración, de turismo, entonces entran mucha gente del exterior por el verano, después se van, pueden irse por otro lado. Es muy difícil de hacer un seguimiento de la gente que entra y sale. No así los nacimientos y las defunciones, ahí sí es mucho más claro. El registro de nuestro nacimiento está muy bien, el registro de defunciones está muy bien, el registro de migración es global, o sea, es muy difícil hacer un seguimiento de la gente que entra y sale del país para saber cuál es el saldo neto. En síntesis, para redondear la conversación, tenemos que estar preparados para asumir de que cada vez, si esto sigue así, vamos a ser menos. Sí, sí, yo creo que eso es una... Ese es el título. sí, no solo es la mitad del título, Sí, la otra mitad del título que vamos a ser menos y más viejos, y ese es un gran problema. también, también, Es sí. mucho peor Con es mucho consecuencia, peor. Es más claro. grave económicamente y Sí, sociológicamente tener una claro. población envejecida que una población con poca gente. Mm, sí, 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 se Y hay entiende, se problemas, entiende. los problemas económicos son claros. Está el sistema de pensiones, el aumento del gasto en salud, el aumento Ujú, de gastos en cuidados para la tercera edad, los problemas del mercado laboral. O sea, la gente de ujú, 64 más participa muy poco en el mercado laboral y sí, vamos a ser cada vez menos jóvenes. Y los patrones de consumo y ahorro, ¿no? Eso sí que es importante. La gente mayor desahorra, la gente joven es la que tiende a ahorrar. Cuando yo me retiro, no produzco más y consumo. Eso, la diferencia entre ingreso y consumo es el seguro. ahorro, que puede ser negativo, o el desahorro. La gente mayor, cuando deja de participar en el mercado laboral, desde el punto de vista económico, empieza a desahorrar. Bien, Y ese es un Marcelo, problema. se dará cuenta que me siento cómodo hablando de estos temas, así que Sí, se vamos a, nota. va- vamos a seguir esta charla, vamos a seguir esta charla, Perfecto. porque además tenemos que hacer conciencia colectiva, tenemos que hacer Sí, de conciencia. acuerdo. Estas últimas conclusiones tenemos que asumirlas los uruguayos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con la reforma jubilatoria, con el aporte, con la edad, que sea a los 60, que sea a los 65, que si podemos trabajar después que los jubilamos o no, pero en definitiva, la tendencia es la tendencia y tenemos que darnos cuenta que va más allá de a quién votamos, ¿no? Yo Eh, creo, eso que usted dice ahí es importante. Estos no son problemas de gobierno, no son problemas claro, solo de gobierno, son problemas de claro, gobierno, oposición, o sea, son problemas de Estado. sí, de Y no son Estado, problemas de este Estado, sí, son sí, problemas sí, de este y de futuros Estados. sí, seguro, Y está yo creo que en claro, eso Uruguay, a pesar que nos vemos mal, estamos mucho mejor que en el resto de América Latina y muy bien sin duda, colocados a sin nivel duda. del mundo, ¿no? Podés ser consuelo del tonto también a veces, pero bueno, es mucho mejor pensar en base a una base de este tipo que de otro tipo, ¿no? Pero Uruguay en general ha resuelto sus temas bastante bien. Esperemos que que es muy grave, Claro. no sea la excepción. Que tenga una Yo soy buena jornada. optimista, ¿eh? Sí, sí, yo también. Sí, naturalmente optimista. Gracias, Perfecto. ha sido muy amable por el tiempo que ha dedicado No, para no, esta gracias a muy ustedes. interesante Siempre charla. gracias a ustedes.